quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor. Bienvenidos a Cultura Silenciada. En este capítulo nos vamos a teletransportar al año 1976, a una Argentina oscura donde predominaba la censura. Sin embargo, había una luz al final del túnel para aquellos que no tenían voz. Hoy vamos a hablar de Radio Colonia. Fundada en 1933 en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay, y con un boom en la década de 1940 en la Argentina, la historia de la radiofonía cambiaría para siempre. Sus oyentes la convirtieron en la emisora más confiable cuando los distintos gobiernos autoritarios impusieron la censura. Ricardo Bernotti y Raúl Montellano, argentinos de familia uruguaya, fueron sus fundadores. Siguiendo las raíces radiofónicas de su padre, junto a su coequiper, fundan en 1933 la emisora uruguaya. La popularidad de Radio Colonia en Argentina comenzó en la década de los 40, después del golpe militar de Rawson, Ramírez y Farrell. El nuevo gobierno nombró como ministro de Educación a Martínez Zuviría, a quien se le ocurrió castellanizar los tangos, ya que consideraba que el lunfardo era vulgar. Radio Colonia, por ser extranjera, continuó emitiendo las letras originales. En los años 60, Héctor García, propietario del diario Crónica, adquirió Radio Colonia y le cedió el mandato a Ariel Delgado, una figura que daría mucho de qué hablar, en especial luego de que las fuerzas militares sacaran a Frondizi del poder. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. Nacido en Mercedes, Corrientes, un 15 de marzo de 1931, comenzó a redactar las noticias y leerlas al aire, donde logró incorporarse a Radio Libertad. Por ejercer su labor con rigor y compromiso, recibió amenazas por parte del régimen que derrocó a Perón en el 55. Su exilio de Buenos Aires al Uruguay, donde siendo las 13 horas, su inconfundible voz llegaba a las casas argentinas que sintonizaba Radio Colonia. Tuvimos muchos problemas, porque, claro, si hay algo que les disgusta a los señores militares, tanto de acá como los de Uruguay, es que se dijera la verdad. Entonces nos costaron clausuras, nos clausuraban la radio, amenazas, teníamos que llegar al ridículo de todos los días antes de que yo leyera mi informativo fundamental, el de la hora 13, tenía que ir al batallón de infantería de Colonia y entregar en la guardia lo que iba a leer. Y entonces me lo aprobaban, me lo corregían, me lo tachaban o simplemente lo tiraban. Siempre se mantuvo firme en combatir la censura y defender los derechos de los trabajadores, pero en 1980 las dictaduras instaladas a ambos márgenes de la Plata lo forzaron a un exilio. Y algo así como 2 años en Italia, casi 1 año en Nicaragua, bueno, y por supuesto mucho tiempo en Uruguay antes. Ajá, en Roma estuvo viviendo. En Roma 2 años y medio más o menos, y casi 1 año en Managua. Pero usted en Managua estuvo también en Nicaragua. Volvió a Buenos Aires con el retorno de la democracia. Trabajó en las radios Argentina, Belgrano, América y Splendid. Reconocido por Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos por su compromiso en la denuncia en la última dictadura militar. Siempre creyó en la premisa: las noticias son para darlas. Pudimos, de cualquier modo, ser, creo que, la única voz que en aquel momento se podía escuchar diciendo algo de lo que verdaderamente ocurría. En 1973 se instaló la dictadura en Uruguay y empezaron los verdaderos problemas. En 1976, cuando comenzó la dictadura en Argentina, se unieron ambos países para el hostigamiento, especialmente en periodistas. Muchos de ellos, en vez de ir a la radio presencial, trabajaban desde sus casas. Además de Delgado, por esa radio pasaron voces como la de Luis Elías Ojit, Tita Merelo, Juan Carlos Rousselot, Cacho Fontano, Santo Biasati, también Víctor Hugo Morales.
Sin dudas, Radio Colonia se convirtió en la voz de los que no la tenían.